Interesante que podemos hoy recibir también en esta mañana. ¿Vamos? La Biblia dice en Mateo capítulo 25 de esta forma: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, gracias por esta palabra, y que tu Espíritu Santo, que conoce la verdadera necesidad, nos ministre, nos hable en esta mañana. Entrego este tiempo en tus manos, Señor, para que se echa tu voluntad, declarando victoria y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar de la decisión de arder continuamente. Este es el tema para lo que Dios ha puesto en mi corazón. La decisión de arder continuamente. Y para eso tomamos como referencia esta parábola de Jesús, porque en aquella época se usaba mucho el asunto de las lámparas, del aceite, y se hablaba mucho sobre las vírgenes. Y bueno, entonces Jesús nos quiere enseñar una verdad espiritual a través de esta parábola. En primer lugar, en aquella época el aceite común era el aceite de oliva, ¿no? Ustedes conocen lo que es el aceite de oliva. Probablemente no muchos de ustedes usan aceite de oliva, pero es uno de los mejores aceites. El aceite de oliva es el más antiguo, es el aceite más caro, más valioso, y en época antigua se usaba como medicamento, como perfume, o una base para perfume, combustible y comestible, ¿verdad? Y en la Biblia también se usaba para ungir a los profetas, reyes, sacerdotes y a los enfermos. Ustedes saben que allí en Santiago habla de ungir a los enfermos con aceite, ¿verdad? Era una práctica bíblica que también se sigue practicando hoy, ¿verdad? Pero los profetas, ¿verdad?, eran ungidos con aceite, los reyes eran ungidos con aceite, los sacerdotes también eran ungidos con aceite. Y el aceite que usaban era el aceite de oliva. El aceite también es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Hay varios símbolos del Espíritu Santo, pero en la palabra se usa el aceite en muchas ocasiones en referencia al Espíritu Santo. Y esta parábola también, el aceite tiene que ver mucho con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces hace referencia al Espíritu Santo. Bien, ahora, ya hemos hablado un poquito sobre eso. Y después también era un mandato de Dios, dice, mantener las lámparas encendidas continuamente, ¿tá? Eso, para eso yo quiero ir a la Biblia en un pasaje del Antiguo Testamento. Así que vamos a pasar un poquito solamente a 2 versículos del Antiguo Testamento que nos expresa también algo interesante que tiene que ver con el tema de hoy, ¿tá? Entonces vamos a Éxodo capítulo 27, rapidito. El versículo 20 dice: y mandarás
a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Aceite machacado mandarás, dice, a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacado para que las lámparas estuvieran ardiendo y estuvieran ardiendo continuamente. Era en el tabernáculo que tenían que, ¿verdad? El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, y en aquella época ese tabernáculo lo trasladaban de un lugar a otro, porque Israel en muchas ocasiones fue como peregrino, anduvo de un lugar a otro, pero tenía que andar con el tabernáculo en cuesta, y se tenía que encender las lámparas continuamente. Y en Levítico capítulo 24, no busquen, pero está ahí digamos, el número 4, me parece, es el número 3, el libro número 3 de la Biblia. Dice el 24, 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que le traigan para el alumbrado aceite puro, para hacer, de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Ese era un mandato de Dios, hacer que las lámparas estuvieran ardiendo continuamente en el tabernáculo, también en el templo. Cuando se construyó el templo, las lámparas tenían que estar ardiendo continuamente. Y para estar ardiendo continuamente necesitaban aceite, ¿verdad? Porque el aceite era la única forma de hacer arder una lámpara. Yo no sé, en el caso de personas que vivieron 40, 50 años atrás, cuando no existía la luz eléctrica, algunos usaban el queroseno para encender lámparas, otros usaban grasa porque el aceite no era fácil de obtener, era caro también, pero era una forma de tener lámparas encendidas, ¿no? Bien. Entonces, otra cosa que quiero decirles, que era muy común en el tiempo antiguo viajar con aceite en el equipaje. Usaban 3 cosas, a veces 4, pero cuando la gente de aquel entonces tenía que trasladarse de una ciudad, una aldea o lugares lejanos, ellos usaban aceite, llevaban aceite en su equipaje, usaban vino o agua. A veces era escasa el agua, pero el vino se producía mucho también en ciertos lugares ahí, entonces andaban con vino, y pan, otra cosa que llevaban, esas cosas para el viaje, ¿no? Era muy importante. Y bueno, hermanos, ahora vamos a lo que quiero compartir con ustedes. Aquí, hablando de las vírgenes, que hay 2 clases de vírgenes acá, una, así que vamos a Mateo capítulo 25 nuevamente, si usted quiere llevar la lectura. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice que no tomaron consigo aceite. Ahora, Dios quería que las lámparas estuvieran encendidas continuamente en el tabernáculo, porque esas lámparas y ese aceite, ¿verdad? Para que las lámparas estuvieran encendidas tenía que haber aceite continuo en las lámparas, ¿verdad? Y ese aceite, por ejemplo, que era símbolo del Espíritu Santo y símbolo de la presencia de Dios, o representaba la presencia de Dios continuamente, ¿verdad? Representaba continuamente la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese aceite tenía que, lógicamente, estar dentro de las lámparas, porque si no las lámparas se iban a apagar. Era un hecho, sabemos eso, ¿verdad? Ahora, en esta parábola ocurría lo mismo. Para que estas vírgenes, ¿verdad?, tuvieran, digamos, las lámparas encendidas continuamente, ellos necesitaban aceite y recargar aceite, tener aceite, digamos, en otro recipiente aparte, porque cuando veían que las lámparas se iban apagando, echan aceite, ¿verdad? Ahora, dice que estas insensatas decidieron algo equivocado, porque acá en este versículo 3 dice,
no tomaron consigo aceite. Ellas decidieron no tomar consigo aceite. Y esto es interesante porque nos enseña algo esta palabra para nosotros. Estas vírgenes insensatas y estas vírgenes prudentes representan también, en esta parábola están representando el pueblo de Dios, los creyentes. Los creyentes están representando tanto una como otra. O sea que, en cierta forma, está diciéndonos esta palabra que hay creyentes que son insensatos y creyentes prudentes. Personas que han creído en el Señor y han mantenido una fe, digamos, perseverante, continua, y otros que han creído en el Señor pero no han sido constantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué decidieron las insensatas? Es no tomar consigo aceite. Es como aquel creyente que decide, ¿verdad?, creer en el Señor, en algún momento llenarse del Señor, pero en cierta forma se conforman con un poco. Se conformaron quizás con aquel poco de aceite que tenían las lámparas y no decidieron volver a llenar o volver a cargarse de aceite. ¿Entienden? ¿Verdad? Que tiene que ver con aquel creyente que decidió conformarse con lo poquito, conformarse con una migaja, con un poquito nada más. Entonces, lógicamente, en algún momento esas lámparas se iban a apagar y no iban a tener cómo volver a encenderla. Quizás también podemos decir que las vírgenes insensatas decidieron trabajar menos, ¿verdad?, para obtener el aceite, porque el aceite, la mayoría de las familias tenían plantaciones de aceite o árboles de aceituna, plantaciones de la aceituna, donde producían el aceite. Y ellos tenían que esperar que esa fruta llegara a la etapa adecuada. Algunos dicen que cosechaban la aceituna verde y algunos entre verde y madura, que era la mejor época para que el aceite saliera de altísima calidad, ¿no? Si salía muy madura, por ejemplo, la aceituna, el aceite no salía de buena calidad. Entonces tenía que esperar el tiempo preciso y justo. Ahora, había que trabajar, ¿no? Para hacer eso había que trabajar. Primero plantar, luego cuidar la planta, luego hacer todo el proceso, ¿verdad? Cuando la aceituna estuviese a punto ahí, sacarlas del árbol, retirarlas del árbol, y después iba todo un proceso de prensado. Tenían que prensar, ¿verdad?, con semilla y todo, sacar todo, ¿verdad? Y ahí se escurre el aceite pura de oliva, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso? Eso significaba trabajo. Significaba trabajo. Para que ellos tuvieran aceite, ¿verdad?, tenían que trabajar. Y quiero decirles en esta mañana, hermanos, si nosotros queremos arder continuamente, necesitamos trabajar, amén, para tener aceite. Nosotros necesitamos trabajar para tener aceite. Si nosotros nos conformamos con ese poquito, terminamos siendo como las vírgenes insensatas. En algún momento se nos va a terminar y se nos va a acabar el aceite y nuestra lámpara se va a apagar. Y cuando venga el esposo, en esta parábola el esposo simboliza a Cristo o representa a Jesucristo. ¿Entienden? Y las vírgenes representan a la iglesia. También, hermanos, quizás estas vírgenes insensatas, dice, no tomaron consigo aceite, quizás decidieron no invertir o invertir menos, ¿no? Porque quizás no tenían una plantación, ¿verdad?, de aceitunas o del árbol de olivo, no tenían una plantación, pero había lugares, comercio, donde comprar aceite. Y ellas dijeron, ya tenemos algo, no vamos a volver a comprar, no vamos a invertir más, ¿entienden? Y eso nos habla a muchos de nosotros cuando nosotros a veces creemos que invertir en las cosas que producen aceite, ¿verdad?, es de poco valor. Entonces no invertimos en las cosas del reino de Dios, estoy diciendo. No invertimos cuando tenemos un culto, no invertimos cuando hay una reunión de discipulado, no invertimos cuando hay que estudiar la palabra, ¿verdad? No invertimos, creemos que ya es suficiente lo que tenemos, entonces decidimos no invertir. Es lo mismo que no tomar aceite.
Ellas decidieron no, le dijeron que no, ¿verdad? Y esto es importante, hermanos. A veces, si nosotros queremos tener aceite, hay que invertir, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que invertir es tiempo, por ejemplo. Pero me gustaría hacer una pregunta en esta mañana. ¿En qué estamos invirtiendo menos? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué estamos invirtiendo menos? Si nosotros estamos invirtiendo menos en las cosas del reino de Dios, estamos produciendo menos aceite o muy poco aceite. Estamos destacando, estamos de alguna forma priorizando otras cosas y estamos invirtiendo menos en la producción de aceite, ¿verdad? Terminamos siendo creyentes insensatos, ¿verdad? Esta parábola habla de esa forma. Entonces, cuán importante es saber en qué estamos invirtiendo menos. ¿Cuántas veces nosotros decimos no puedo? ¿Verdad? Yo les decía el domingo pasado, una señora que tiene 70 años está haciendo posgrado en SIPO, ¿verdad? Posgrado en SIPO significa que hiciste los 6 básicos y está haciendo un año más. Posgrado son 3, está haciendo el primer año. Es todo un desafío, pero no queda solo en eso. Esta señora que está haciendo posgrado, esta hermana de 70 años, fue hasta segundo año de la escuela rural. ¿Entiende lo que es eso? ¿Entiende la cantidad de limitaciones que tiene una persona, ¿verdad? Que nada más, y a los 10 años dice que se mudaron para la ciudad y que la madre no la quiso mandar a la escuela. La época de los padres brutos, ¿verdad? Groseros, ¿verdad? Entonces, pero ella decidió estudiar y estudió la palabra, es una obrera en Artigas, en la iglesia de Artigas. Entonces, esta mujer decidió invertir en algo que le iba a producir aceite, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? De prepararse mejor en un seminario, es prepararse mejor, estudiar la palabra, también invertir financieramente, porque para asistir al seminario hay que pagar, ¿verdad? Entonces, esta mujer decidió invertir, ¿verdad?, en esas cosas. Ahora, la pregunta sigue latente para nosotros. ¿En qué estamos invirtiendo menos? ¿Verdad? Bueno, en el caso acá de las vírgenes insensatas, ellas despreciaron el aceite. Ellas despreciaron, ¿verdad? En contraste con las demás vírgenes, las prudentes, que ellas decidieron tener más aceite, estas insensatas despreciaron el aceite. Y despreciar el aceite en un término espiritual y en esta parábola significa despreciar la presencia de Dios. Despreciar aquello que tiene que ver con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Entienden? Ellos despreciaron. En el momento que dijeron no, ¿verdad? O que tomaron la decisión de no llevar más aceite, ellos están tomando la decisión de despreciar el aceite, despreciar la presencia del Espíritu Santo, que es algo que para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, tiene que ser esencial. Tiene que ser algo, hermanos, que yo no puedo despreciar, yo no puedo descuidar. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito llenarme del Espíritu Santo. Y para llenarme del Espíritu Santo yo necesito aceite. Amén. Necesito su gracia. Y acá es cuando yo necesito trabajar. ¿Saben que es un mandato de Dios? En Éxodo 27 y en Levítico 24 dice que Dios mandó, ¿verdad? Mandó que esas lámparas estuvieran llenas de aceite. Y que las lámparas estuvieran ardiendo constantemente. Eso implicaba un mandato de trabajar, de preocuparse por mantener las lámparas encendidas. Entonces el creyente hay un mandato de Dios de que el creyente tiene que preocuparse de trabajar para mantener sus lámparas encendidas. Amén. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por la vida espiritual. Tenemos que preocuparnos por estar llenos del Espíritu Santo. Es la única forma, si no estamos despreciando. Amén. No arder continuamente es desobedecer a Dios. Ellas le dijeron no al Señor. Acá en la parábola, al decir no a más aceite, le estaban diciendo no a la presencia de Dios. No quiero ser renovado, no quiero ser lleno, ¿verdad? No quiero arder más.
¿verdad? O no quiero esperar más. Entonces, ellas dijeron que no. Y al final de esta parábola, ustedes dicen, la Biblia dice que Jesús también les dijo que no podían entrar. Tremendo. Porque es la decisión que tomamos. Es la decisión que tomaron en esta parábola las vírgenes, las insensatas. Pero también esto nos enseña a nosotros que nosotros decidimos. Si nosotros le decimos que no a la presencia de Dios, que si nosotros le decimos que no al Espíritu Santo de Dios, aquello que nos mantiene encendido, vamos a apagarnos, vamos a dejar de ser luz, ¿verdad? Y cuando llegue el esposo en busca de la novia, ¿verdad? Cuando llegue Jesús, ¿verdad? Jesús nos va a decir que no, porque dice que se cerró la puerta y solamente las que estaban preparadas entraron con él. Después llegaron las demás. Las que dijeron que no, después van a llegar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Jesús dice, no las conozco. Despreciaron la presencia de Dios, despreciaron la comunión con el Señor. No quisieron invertir más, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros invertimos todo nuestro tiempo, ¿verdad?, para otras cosas, y en el momento de decir que sí al Señor, le decimos que no? Y eso nos va a ir apagando, hermanos, más en este tiempo donde hay mucha oscuridad. En segundo lugar, quiero decirles, hermanos, que arder continuamente representa, o una pregunta, arder continuamente, ¿qué es lo que representaba? Bueno, estar preparados. Amén. Arder continuamente significa el creyente que está preparado. ¿Para qué? Ustedes saben en esta parábola, ¿para qué estaban las vírgenes preparadas? Para recibir al esposo. El esposo iba a venir, Cristo iba a venir, ¿verdad? Y Cristo va a venir en algún momento. Aquí la Biblia habla de la medianoche. Algunos dicen que la medianoche va a ser porque va a ser una sorpresa, ¿verdad? Las 12 de la noche, para nosotros es medianoche. Puede ser más tarde, la medianoche, no sé, usted ponga la hora que sea. Pero es una noche que si alguien es una hora donde si golpea la puerta usted se va a sorprender, porque esa medianoche nadie le va a golpear, nadie que lo conoce o nadie que quizás digamos tiene una relación con usted va a venir a medianoche. Si alguien golpea a medianoche es porque va a ser algo sorpresivo. Y la venida de Cristo va a ser también sorpresiva. La venida de Cristo va a ser un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo sorpresivo, el arrebatamiento, ¿verdad?, en su segunda venida. Entonces, tenemos que tener claro esto, hermanos. También esta medianoche que dice, a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, también puede representar en esta parábola la oscuridad. En medio de la oscuridad de este mundo va a venir Jesucristo a levantar a su novia, a llevar a su iglesia. También puede representar esto. Estamos viviendo en una noche bastante oscura, ¿no? Y Jesús puede venir. ¿Amén? Entonces, a ver continuamente qué representaba. Bueno, que la boda es importante. ¿Para cuántos de ustedes la boda con Cristo es importante? Amén. Bueno, las vírgenes acá prudentes, ellas se prepararon, queremos aceite, porque bueno, si se retarda o algo, pasa algo, queremos estar bien apercibidas cuando venga el Señor Jesucristo. Queremos estar preparados para que participar de esas bodas. Entonces, las vírgenes prudentes dijeron o tomaron la decisión o su actitud decía, la boda con Jesús es importante. Estar con Jesús en las bodas es importante. Entonces no despreciaron las bodas, ¿verdad? Ellas estaban aquí diciendo de esa forma. Amén. Tiene muchísimo valor para nosotros la presencia de Dios. Amén. ¿Para cuántos de nosotros tiene muchísimo valor la presencia de Dios? Bueno, tiene que ser así, hermanos. La presencia de Dios, tener la presencia de Dios, tener el aceite del Espíritu Santo para estar encendido, tiene que tener mucho valor en nosotros. Y por eso no podemos descuidar, no podemos decir, no necesito más aceite, ya esto es suficiente, ya me conformo. Sería el peor error, hermanos, conformarse
Aquel creyente que se conforma es aquel que únicamente quizás viene a sentarse un día cada tanto en la iglesia, ¿verdad? Y se conforma porque viene a la iglesia, es parte, ¿verdad?, de una membresía o parte de una congregación. Podemos ser parte de la membresía, podemos ser parte de la congregación y no podemos ser parte a veces de la iglesia que Cristo va a levantar. Por eso la iglesia que Cristo va a levantar tiene que ver mucho con las vírgenes prudentes, aquellas que realmente, ¿verdad?, asumieron la importancia que tenía la boda con Jesús y la importancia que tenía estar preparado, la importancia del aceite, la importancia de la presencia de Dios en la vida. Amén. Entonces es así, hermanos. Damos gracias al Señor. ¿Cómo arder continuamente? Bueno, trabajando en el proceso para que tengamos aceite. Amén. Así como aquellas insensatas no quisieron trabajar en el proceso, no quisieron invertir y se conformaron, para nosotros arder continuamente necesitamos trabajar en el proceso. Amén. ¿Cómo trabajamos en el proceso? ¿Cómo, Señor, tengo el aceite? ¿De qué forma tengo el aceite? Bueno, hay que trabajar, hay que invertir. Amén. Tenemos que invertir. Y una de las cosas que necesitamos invertir en un tiempo donde no hay tiempo, es invertir en nuestro tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo quiero llenarme del aceite, yo tengo que invertir, estar en el secreto de Dios, en la presencia, y tengo que invertir para buscar de la presencia de Dios. Eso implica oración, implica la palabra, implica dejarse ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Implica decir, Señor, este tiempo es para ti porque realmente tu presencia es de mucho valor, es de altísimo valor, para yo mantenerme encendido en un mundo que está muy oscurecido, Señor. Entonces, hermanos, hay que trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar? Vivimos en una época, hermanos, que se le llama la generación de cristal, porque nadie quiere forzarse para recibir las cosas. ¿Verdad? Hoy ya nadie quiere estudiar, nadie quiere prepararse, nadie quiere esforzarse. Aquello que tiene más de 50 sabe lo que es esforzarse, ¿verdad? Lo que es trabajar, lo que es transpirar, lo que es luchar por algo que queremos. Pero en esta generación de cristal están muchos siendo afectados, ¿verdad? Porque ya tienen todo al alcance de la mano de los padres. Ojo, padres, porque queremos darle todo a nuestros hijos y no le estamos dando lo que es necesario. Padres de algodón. Me aprendí en Cipo que se le llama padres de algodón. El hijo le pasa algo y llama al padre. O va la madre. Vamos a cuidar, vamos a arreglar, vamos a sostener, vamos. Entonces constantemente el hijo, dependiendo de un padre terrenal, y a veces el padre dándole lo que el hijo no necesita. El hijo necesita a veces cosas que son muy importantes. Entonces, tengamos cuidado con eso, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que si nosotros no trabajamos, si nosotros no nos enfocamos, si nosotros no invertimos un tiempo, no separamos tiempo para Dios, si nosotros no estamos dándole el valor que Dios se merece en nuestra vida, o el primer lugar, entonces no vamos a arder continuamente. Podemos arder por un tiempo, sí, pero hasta que se agota el aceite. Ahora, si queremos arder continuamente, hay que trabajar. Y el trabajar a veces significa involucrarse en las cosas del reino de Dios. ¿Verdad? Allí donde yo recibo palabra, quiero estar. Donde oramos juntos, quiero estar. Quiero estar allí donde se va a ministrar la palabra de Dios o va a estar la presencia de Dios. Yo quiero estar en esos lugares donde puedo recibir una palabra de lo alto del cielo. Yo quiero estar, yo quiero servir a ese Dios. Yo quiero estar involucrado en las cosas del reino del Señor. Entonces, eso es invertir tiempo, trabajo. Cuando tengo que arrodillarme, hermanos, y cuesta a veces, porque andamos cansados, queremos dormir, nuestra carne nos pide descanso, nos pide vacación, ¿verdad? Andamos cansados por tanto que trabajamos. Ahí hay que arrodillarse igual, hermanos, porque es la única forma, hermanos, que le estamos dando valor al aceite, a la presencia del Espíritu Santo. A veces andamos cansados físicamente por tanto que trabajamos durante la semana, y a veces trabajamos hasta el sábado y algunos hasta los domingos,
¿verdad? Pero aún así, si nosotros vamos a buscar de la presencia del Señor, hay una renovación física en nosotros también. No solamente espiritual, que es la más importante, pero hay una renovación física, ¿verdad? Todos nos cansamos, todos nos agotamos muchas veces de tanto trabajo, pero cuando vamos a la presencia del Señor, hermanos, hay una renovación. Amén. Y bueno, también tenemos que invertir dinero. Amén. Si nosotros queremos la presencia de Dios, hay que invertir dinero también. No estoy hablando de la ofrenda, no estoy hablando del diezmo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, hay ciertas cosas que implican gastar. Una buena Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Una buena Biblia, o quizás en la música, o quizás en algún retiro, en algún congreso, que a veces hay que viajar, hay que pagar, hay que invertir tiempo, ¿verdad? Y muchas veces le decimos que no. Cerramos la puerta por un montón de cosas y decimos que no. Y Dios, en cada congreso, este seminario que tuvimos, por ejemplo, hermanos, todos los días, palabra de Dios, ministración del Espíritu Santo. Pero hermanos, en cada lugar donde uno se puede reunir como iglesia, hermanos, que a veces hay que gastar. Pero gastar por algo que tiene que ver con el reino de Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Y dice que donde se congrega el pueblo, Dios allí envía bendición. Amén. Entonces es importante invertir tiempo, invertir, hermanos, dinero también en todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Por último, ¿qué decisión tomaremos? Acá las vírgenes insensatas tomaron la decisión de no cargarse de aceite. ¿Qué decisión tomaremos nosotros? Porque depende de la decisión que tomemos, ¿verdad? Va a ser si en el momento que Cristo venga, ¿verdad? Como una sorpresa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si decimos que no al Señor, si decimos que no a la presencia de Dios, va a llegar un momento que Dios también nos va a decir que no. Amén. No despreciemos el aceite, no despreciemos al Espíritu Santo. Y no se trata, hermanos, de decir gloria a Dios, no se trata de decir amén, y no se trata de decir te amo, Dios. Se trata de obedecer, se trata de trabajar en esto, se trata de decir, Señor, si tú eres importante, yo me voy a lanzar en eso, yo voy a invertir en eso, y Dios hará. Ya les he dicho una y otra vez, ¿verdad? Que Dios ya tiene resuelto tus problemas allí adelante. Dios tiene resuelto tus problemas de finanzas, de salud, de familia, emocional. El problema que sea que estés enfrentando, Dios allí adelante ya lo tiene resuelto. Gastemos más tiempo entonces, invirtamos más tiempo en aquello que realmente necesitamos, porque se trata de nuestra eternidad con Dios. Se trata de nuestra salvación en Dios. Se trata, hermanos, de que estamos de paso y la vida terrenal nos roba muchas cosas. Mucho tiempo, mucho dinero, nos roba mucho de nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros descuidamos a veces todo nuestro tiempo hacia eso, hacia lo terrenal, y nos olvidamos de lo espiritual. ¿Amén? En esta parábola el Señor nos está enseñando una verdad espiritual. ¿Amén? Nos está diciendo lo que realmente vale, hermanos, para que en el momento final, al final de la trompeta, la puerta no esté cerrada para nosotros. Damos gloria a Dios. Vamos a cantar, Espíritu Santo, ven, una de las que cantaste, fue la primera, parece.